ya lo tengo. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Pero díganme amén fuerte porque no los escucho. Bueno, yo tengo versión NBI, algunos van a tener versión 60, va a cambiar un poquito. Mi versión dice, miren, ya vinieron Alex, bienvenidos, qué gusto verlos. Hola. Bueno, dice entonces, mi versión dice así: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el versículo 10 tiene una respuesta y dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Alguien tiene la versión 60 que me la pueda leer rapidito, por favor? Yo, Jehová. ¿Alguien que tenga alguna otra versión que la quiera compartir? ¿Sí? ¿Está bien? 17, 9 al 10. Muy bien, muchas gracias. Gracias por interactuar. ¿Por qué les pongo este tema como tal? Y es que el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de la mente. Saben, esta semana un grupo de niñas y yo fuimos a ver una película. Y me llamó la atención o un poco interesante, porque la mayoría de ellas se enfocó en lo que, no en lo que trataba la película. Fuimos a ver una película de suspenso, para empezar por ahí. Entonces, como era de suspenso, ¿qué creen ustedes que pasaba? Cuando habían ciertas acciones, generaba susto o generaba miedo. ¿Ah? Del diablo. No era del diablo. Bendito Dios. Entonces, al final de la película, porque no les voy a hacer spoiler, por si la quieren ir a ver, el tema para mí concluía era en que esta muchacha se enfocaba, padecía esquizofrenia para empezar. Esta muchacha padecía esquizofrenia y al finalizar, todo lo que estaba sucediendo pasaba en su mente, ¿sí? Todo lo que estaba ocurriendo de alguna manera lo maquinaba su mente. Y entonces ya en una parte donde le dice lo malo, por decirlo así, tú me das entrada, tú me dejaste entrar. Y entonces yo entendí, y leyendo la palabra del Señor, dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la mente con el corazón? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tiene que ver la mente con el corazón? ¿Será que hay una conexión directa? Si tú quieres, me lo puedes decir científicamente. ¿Habrá una conexión directa? Definitivamente sí. Según la Biblia hay una conexión directa. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice que de nuestro corazón, hola madre, de nuestro corazón que emanan nuestras emociones, nuestros sentimientos y una cosa muy importante, nuestros pensamientos. Entonces la pregunta clave de aquí es, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué maquina nuestro corazón para que llegue a nuestros pensamientos? ¿Sabían ustedes que nuestro corazón puede ser tan pequeño pero puede guardar muchas cosas? ¿Qué podemos guardar en nuestro corazón? A ver. Mensajes. Sangre. Amor, a ver. Odio, a ver aquí de este lado. ¿Qué más? Rencor, resentimiento, tristeza. Y todo eso lo guardamos en nuestro corazón. Y al tener nosotros ese tipo de sentimientos como tal, ¿qué maquina nuestro pensamiento? Si estamos tristes, ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Será que nos ponemos a recordar cosas alegres cuando estamos tristes?
¿Qué hace nuestra mente? Ay, no, es que aquel día me mordió un chucho de la calle. ¿O no? Y lo peor de todo es que cuando estamos tristes, ¿saben qué hacemos? Ponemos música triste. ¿Sí o no? Cuando estamos más tristes, en vez de decir, no, hoy tenemos que estar contentos y poner, alabaré, no, ponemos música sumamente triste. ¿Por qué? Porque fue algo que maquinó nuestra mente. Dice muchos científicos, y esto no solo es algo científico, sino que también lo dice la Biblia, que la peor batalla que un humano puede cruzar es la mente. ¿Por qué la mente? Si yo los llevo a un lugar remoto, oscuro, donde ustedes no conocen, ¿qué haríamos nosotros si no conocemos? Empezar a descubrir. Pero si está oscuro, ¿ustedes creen que en su mente no les va a jugar una mal pasada y van a decir, no, es que ahí se movió algo? ¿No les ha pasado? Que tal vez no hay nada, pero nuestra mente está maquinando que tal vez nos van a asustar. Y de la nada una rama toca la ventana y nos asustamos. ¿Sí o no? Son cosas de nuestra mente. Hoy está mi mamá aquí. Hola, mami. Por si no le han dado la bienvenida y por si no la conocía, les presento a mi mamá. Saben que yo me quedaba desde pequeña sola. Y entonces, como toda niña, cuando uno está pequeño a uno le da miedo la oscuridad. ¿A algunos les da miedo la oscuridad? ¿Todavía? ¿No? ¿Alguien que tenga algún miedo a algo? Tú sí. A ver, ¿a qué? A los ratones, no puede ser. ¿Alguien que le tenga miedo a algo más? Tú a las alturas, ¿algo más grande? A la Llorona. No, reprendemos, Señor, en esta hora. No. Pero miren, cuando uno está pequeño, justamente lo que decía Alex, a la Llorona, al sombrerón, al que va a aparecer esto, a que va a ser. Pero mi madre con su carácter que tiene me decía, ¿saben qué me decía? Lo que hay de día, hay de noche. Y entonces me decía, si usted deja ahí un bote en la mañana y no lo mueve, ese bote va a aparecer en la noche ahí. Y recuerdo que vivíamos en una casa donde el cuarto estaba hasta allá y para ir al baño yo me tenía que atravesar todo el patio así para llegar al baño y yo me paraba en la puerta de mi cuarto tipo 12 de la noche y yo decía, lo que hay de día hay de noche. No decía nada más, lo que hay de día hay de noche. Iba pasando y lo que hay de día hay de noche. ¿Saben qué era lo curioso? Que mientras yo iba, a mí no me daba miedo. Llegaba normal. La cosa era la regresada, porque yo tenía que apagar la luz. Y entonces ya no me funcionaba lo que hay de día y de noche. Entonces yo decía, la sangre de Cristo, la sangre. Y caminaba y cerraba la puerta, y ya cuando cerraba de puerta yo decía, bendito Dios, llegué sana y sana. Pero ¿qué era lo que pasaba? Efectivamente, lo que había de día, había de noche. Pero al no conocer bien o al no tener el conocimiento, en ese entonces yo era pequeña, pues me daba miedo ciertas cosas. De alguna manera también a esa edad, en mi corazón, había muchas otras cosas que hacía que ese tipo de cosas se maquinaran. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la mente? Quiero que me acompañen a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Quien lo encuentre lo puede leer rapidito, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. A ver, ¿qué dice? Amén. Mi versión dice 5 y 6. Yo tengo versión NBI. Dice mi versión, dice mi versión de esta manera. Destruimos argumentos y toda altivez que se le venga contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta
a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Enfoquémonos en esa parte que dice, llevemos cautivo todo ¿qué? Pensamiento. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Y aquí no me voy a enfocar en los pensamientos buenos, sino en los pensamientos malos. Todos aquí, en algún punto de la vida, hemos llegado a tener un pensamiento malo, ¿sí o no? ¿Cuál podría ser un pensamiento malo? A ver. Querer morirse, por ejemplo. A ver aquí. ¿Quién? A ver, un pensamiento malo, rapidito que tengamos. A ver. Otro, aparte del querer morirnos. A ver, Alex, un pensamiento malo que tengamos. Desearle el mal a alguien. No, es que me veo mal ustedes. Ojalá ángeles ninja bajen ahorita. ¿O no? Claro, lo hemos pensado, porque muchas veces pasa de que tal vez no es intención de los hermanos y de repente eso nos quedan viendo y nosotros en nuestro pensamiento decimos, no, es que el hermano me vio mal. ¿Saben que me pasa algo? A mí, seguido. Como se dan cuenta, yo uso lentes. Y sin mis lentes, yo no veo de lejos. Y en una ocasión, yo pasé en mi mundo a comprar y había una persona. Y tiempo después me preguntó, mucho tiempo después, porque me dejó de hablar. Y entonces un día yo le dije, mira, ¿por qué no me hablas? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dice, no vaya, hasta que me escribe la niña. Y me digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, yo te pasé a la par, y esto y lo otro, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, ¿en qué momento? No te vi. Y yo les digo, si ven que no cargo lentes, por favor, díganme mi nombre, háblenme, tírenme una piedra que no sea grande. Pero háblenme porque si no, yo sin lentes y si están lejos, yo no los voy a ver. Y entonces, ¿qué pasó con este muchacho? Es que como no lo vi, entonces me dijo, sí, yo pensé que te habías enojado y esto y lo otro. ¿Llegó un mal pensamiento a él, sí o no? Sin intención, pero llegó. Muchas veces nuestros pensamientos malos pueden proceder de los sentimientos que tenemos. Y esos sentimientos que tenemos pueden proceder o provienen de algunos actos que podemos estar ejecutando. Por ejemplo, si yo leo mi Biblia, ¿será que puedo llegar a tener pensamientos buenos todo el tiempo? Por supuesto que sí. Si estamos escuchando una alabanza, vamos a tener pensamientos buenos. Pero ¿qué pasa? Y me voy a meter un poquito a la música de la actualidad. Yo no estoy a favor de la música de la actualidad. Podemos escuchar, y no me meto al género, sino a la letra de la canción. Si voy en el bus y me he dado cuenta, las niñas, a ver, ¿quién tendrá la edad más pequeña? ¿Cuántos años tienes tú, Carlita? 14. ¿Alguien que tenga menos? 13. 12. ¿Tú no tienes 12? 12. ¿Alguien que tenga menos? 12 años. Y van unas niñas en el bus. Y ustedes, qué letra tan perversa la que está. Pero todos tarareando. Los niñitos ahí tarareando. No se percatan de lo que dice la letra. Y muchas veces la letra de las canciones, en vez de instarnos a hacer algo bueno, nos dice algo malo. Y es que ese es el problema ahora con la niñez y la juventud. No nos percatamos de la letra. Ni siquiera nos metámonos al género, porque el género al final es libre, ¿no? Música es sonido nada más. Pero ¿qué dice la letra? ¿Qué es lo que nos está instruyendo la letra de la canción que estamos escuchando? Porque esa letra de esa canción que estamos escuchando también puede generar en nosotros distintos pensamientos. Yo creo que en su momento se los compartí. Hace 2, 3 meses aproximadamente, me escribe mi papá y me dice, mija, su prima se murió. Y no por un accidente, no por una enfermedad, sino por decisión propia, en su propia casa. Ella decidió ahorcarse en su propia casa. Si ustedes me preguntan cuántos años tenía, 18 años, apenas, pequeña,
con un futuro por delante increíble. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie lo sabe, solo ella. ¿Será un pensamiento malo el suicidarnos? Por supuesto que sí. De nosotros depende qué pensamientos tenemos. Después de que pasó la muerte de mi prima, todos en la familia paterna empezamos a indagar qué había pasado, qué era lo que la había llevado a ella a cometer ese error. Y yo no sé si ustedes saben, pero hay un artículo donde describe que la peor muerte de una persona es justamente ahorcada, porque muchos dicen que en el último momento, después de quitar el banquito o lo que hayan puesto, se arrepienten de haberse ahorcado, pero no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque si metes tus manos igual te estás ahorcando. ¿Qué es lo que hace el lazo? Es que cuando te lo colocas, tu tráquea es muy débil y carga con tu propio peso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que disloca tu tráquea y ya no puedes hacer mayor cosa. Y muchas personas, declaraba este artículo, se arrepienten en último momento. Para nosotros como hijos de Dios, nos da una oportunidad. Para nosotros como hijos de Dios, tenemos más allá de esa solución a los problemas, porque probablemente para ella no había otra solución. No sé exactamente qué hubiese estado pasando ella en ese momento. Tuvimos infinidad de ¿cómo le podemos llamar? Exacto, de hipótesis, gracias. De hipótesis o de decir, pudo estar pasando por esto o por esto. Hablamos de una violación, hablamos de un maltrato, hablamos de un abandono, hablamos hasta de una pareja, de un novio. Hablamos de infinidad de cosas. ¿Cuál fue el asunto certero? No lo sabemos. Solo Dios y ella. Pero yo les hago esto entender. ¿Por qué? Y hablando con mi papá me decía algo que para mí me causó gracia y me decía, es que ella le dio oportunidad al diablo. ¿Y hoy puedo entender? Sí, fue decisión de ella. La Biblia a mí me habla de que el suicidio es un pecado. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Y si es un pecado, tiene una consecuencia. Yo creo que todos los que estamos aquí nos queremos ir para el cielo. Amén. Pero depende de nosotros irnos al cielo. Me llama mucho la atención a mí la historia de Moisés, porque Dios le había prometido a Moisés que iba a ir ¿a dónde? ¿A la tierra qué? Sin miedo, ¿a la tierra qué? Prometida. Y por un acto tan sencillo, él ya no pudo llegar a la tierra prometida. Dice la Biblia que Dios lo subió a una montaña y desde la cumbre de la montaña le mostró la tierra y la promesa había sido que él iba a llegar. Y por algo tan chiquito, ya no pudo. Lo mismo pasa con nosotros. Por algo tan pequeño, no nos podemos ir al cielo. Muchas veces a las personas les da miedo hablar de este tema, pero es necesario y mayor aún para nosotros. No sabemos en qué momento va a llegar la muerte a nuestras vidas. En esta semana me enteré que un amigo murió hace un año, ustedes, imagínense. No, ni siquiera sabía, pero igual, 19 años. Nadie sabe en qué momento va a morir uno, o lo sabemos alguien. Nadie sabe cómo vamos a morir, solo Dios lo sabe. Y todos nos queremos ir al cielo, qué bueno que todos queremos, pero todos estamos haciendo algo para irnos al cielo. Todos estamos buscando de Dios para irnos al cielo. Ustedes sabrán. Pero ¿qué pasa en este punto cuando decimos todos están buscando al cielo? Hola, entren, denle la bienvenida a los niños. ¿Qué pasa? No te burles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Es que muchas veces nosotros queremos orar y yo me he percatado porque igual a mí me pasaba a su edad. Yo decía, voy a orar y en ese momento pasaba y mi pensamiento en ese momento en vez de orar decía, no es que hoy tengo que hacer tarea, no es que hoy tengo que hacer esto. Y cuando miraba, no estaba orando. Me imagino, no sé, a lo mejor les pasa algo similar a ustedes, yo no lo puedo saber. En mi caso así me pasaba. O empezaba a leer la Biblia
Y de la nada pasaba un pensamiento y decía, no, es que esa mariposa es azul. Y se me iba y se me olvidaba que yo estaba leyendo la Biblia. Llegaba un pensamiento a intervenir en el momento que yo trataba de buscar de Dios. Por eso dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? A ver, en el versículo 5, y que tratemos ¿qué? Llevemos cautivos, dice, todo pensamiento, y que tratemos con los pensamientos que no son de fe. Cautivo todo pensamiento. Cuando llegue un mal pensamiento a nuestra cabeza decimos, no, en el nombre de Jesús yo me sujeto a la mente de Cristo, que mi mente sea la mente de Cristo, porque en cualquier momento nos puede llegar un pensamiento malo. Y miren, un pensamiento malo no es solo el querer suicidarnos, es querer, por ejemplo, robar algo, es querer codiciar algo de la otra persona, es querer, ¿qué más? A ver, otro pensamiento malo. Es querer probar algo que no debo. A mí me pasó seguido en la universidad, seguido. Y me dejaban las cervezas destapadas enfrente mía. Y por momento yo decía, yo la quiero probar. Yo la quiero probar. Si todos se la toman, ha de ser rica. Y en mi pensamiento estaba. Pero en ese mismo momento llegaba el Espíritu Santo y me decía, no, no. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, yo me sujeto a la mente de Cristo. Amén. Amén, pero sigamos, porque aquí el tiempo se nos va. Miren, ya poquito tiempo nos queda. Acompáñenme a Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos, capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿qué dice? Cristian, ya que tú lo encontraste. Miren, mi versión dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Esta parte me gusta porque dice que no tomaron en cuenta el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿qué será mejor? ¿El conocimiento de Dios o nuestro conocimiento? El conocimiento de Dios. Hay un proverbio que nos habla de eso, para los que estamos leyendo proverbios. Que no seamos prudentes en nuestra propia, ¿qué? Prudencia. La Biblia lo dice. ¿Es clara o no es clara? No lo vamos a saber todo, pero también la Biblia me dice que el que esté falto de conocimiento, ¿qué? Que lo pida. Por eso dice la Biblia, buscad y ¿qué? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Si no tenemos conocimiento, jóvenes, pidámoslo. El Señor lo da a manos así, libres, llenas. El problema es que a veces no lo pedimos.